Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. Creyentes bautizados, seguidores de Cristo, estamos en un proceso continuo de crecimiento espiritual, buscando alcanzar cada día más la madurez espiritual. Esta madurez espiritual ciertamente se logra como resultado de nuestra apertura a la gracia de Dios, docilidad a la fuerza de su Espíritu y perseverancia en el cumplimiento de su palabra. La clave de esta madurez espiritual es la coherencia y la perseverancia en hacer todo aquello que nos acerca a Dios y trae gloria a su nombre. Como el apóstol Pablo podemos decir que no lo hemos alcanzado todo. No somos perfectos, pero seguimos avanzando con la esperanza de alcanzarlo a Él, Cristo Jesús, que ya nos alcanzó primero. Y por supuesto, poder parecernos cada día más a Él. No te detengas, sigue avanzando, sigue creciendo, sigue madurando, porque vale la pena caminar con el Señor. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 21, del 5 al 11. Una vez más encontramos hoy a Jesús que está en el templo. Recordemos que fue allí en el templo donde Jesús vio a una viuda pobre que se acercó al cofre de las ofrendas y dio no el 20% de lo que ella tenía, ni siquiera el 50%, ni tampoco el 99%, sino el 100% de lo que ella tenía. ¿Por qué? Porque lo dio absolutamente todo. 2 moneditas de cobre. Se quedó con nada, pero lo entregó todo. Y por supuesto que esta viuda pobre nos inspira continuamente y nos enseña lo que significa poner nuestras vidas en las manos de Dios, confiando en ese Dios todopoderoso que cuida de cada uno de sus hijos y que sabe suplir cada una de nuestras necesidades. Qué hermoso cuando podemos vivir la vida con esa gratitud y esa confianza en Dios que nunca abandona a sus hijos. Pues bien, mientras Jesús estaba en el templo, ¿qué sucedió? Escuchemos hoy lo que dice el Evangelio. Que algunos estaban hablando del templo, ¿sí? No estaban hablando en el templo, como pasa muchas veces en nuestros templos. No, estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de las ofrendas votivas que lo adornaban. Jesús dijo: vendrán días en que todo esto que ustedes están viendo no quedará ni una piedra sobre otra, porque todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de que estas cosas ya están a punto de suceder? Jesús contestó: tengan cuidado para no dejarse engañar, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy, y ahora es el tiempo. Pero ustedes no lo sigan. Y cuando tengan noticias de guerras y revoluciones, no se asusten, pues esto tiene que ocurrir primero. Sin embargo, aún no ha llegado el fin. Siguió diciéndoles: una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Habrá grandes terremotos y hambres y enfermedades en diferentes lugares, y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. Este es el Evangelio de hoy. Pero me llama mucho la atención al comienzo algo. Y es cuando la gente está hablando de la hermosura de ese templo. No olvidemos que ese templo fue reconstruido por Herodes. Herodes I. Y la obra de reconstrucción comenzó 19 años antes que Jesús naciera. Y básicamente culminó la obra de este templo en su reconstrucción en el año 63. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que 7 años después, en el año 70, este templo fue destruido
cuando los romanos, bajo el mando de Tito, capturaron a Jerusalén. Y ciertamente no quedó piedra sobre piedra como Jesús lo había predicho. Esa es la realidad de ese templo. Un templo hermoso. Un templo que medía más de 500 metros de largo por 400 de ancho. Un templo adornado con planchas de oro, un mármol fino blanco que llamaba la atención a todos. Y por supuesto, los adornos por dentro era algo llamativo. Sin embargo, no quedó nada de aquello como Jesús lo había anunciado. Lo más triste para mí es esto, que en aquel templo la gente estaba hablando de su hermosura, de la grandeza de ese templo, pero se olvidaron que allí en medio de ellos había alguien más grande que el templo, que era el mismo Jesús, el Hijo de Dios. Ya Jesús lo había afirmado, que Él era más grande que el templo. No olvidemos ese episodio tan llamativo que encontramos nosotros en San Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 6. En una ocasión, recuerden, era sábado y los discípulos tenían hambre y pasaron por un campo lleno de espigas y arrancaron unas cuantas ramas para comer del fruto de estas espigas. Y los fariseos de inmediato pusieron el grito en el cielo. Se escandalizaron de que estos hombres estuvieran arrancando espigas y comiendo de sus granos el día sábado. Y Jesús aprovechó para decirles algo muy interesante, recordarles un episodio muy conocido en el pueblo judío. Y es como en cierta ocasión David entró al templo, tenía hambre y él comió de los panes consagrados a Dios, que solo los sacerdotes estaba permitido comer. Y eso lo hizo David y lo hicieron sus hombres porque tenían hambre, al igual que los discípulos tenían hambre. Y Jesús dijo esta palabra: pues les digo que aquí hay algo más grande que el templo. Aquí, en medio de ustedes, hay alguien, algo más grande, más importante que el mismo templo. Jesús se colocó por encima del templo. Aquellos hombres y mujeres aquel día hablaban del templo. Y hablaban seguramente, claro, de la hermosura, de la importancia, de la grandeza del templo. Que ciertamente era hermoso, era grande, era el lugar donde Dios estaba, donde Dios habitaba, no hay duda de eso. Pero se olvidaron que Dios mismo había bajado a la tierra y estaba en aquel hombre llamado Jesús de Nazaret. Este templo era más grande, este templo era más importante. Él era la manifestación misma de la gloria de Dios. Era Dios caminando sobre la tierra. Ellos admiraban las piedras preciosas, admiraban el techo, admiraban las luces, todo lo que había en aquel templo. Pero en medio de ellos estaba Jesús, Dios mismo, hecho carne. Y sin embargo no lo reconocieron. Lo ignoraron, más aún lo rechazaron. A veces nosotros podemos realmente perder de vista muchas cosas en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe. Y a veces nos dejamos, yo diría que, llenar por tantas cosas externas que nos olvidamos de aquello que es lo esencial, lo vital, lo fundamental en nuestro encuentro con Dios. Podemos quedarnos tan admirados y asombrados al ver las ofrendas votivas y la hermosura de las cosas de Dios que nos olvidamos del mismo Dios que está presente, que está en medio de nosotros. Y creo que este evangelio hoy nos invita a realmente poner nuestra mirada en Dios, el centro de nuestra fe. A veces nos quedamos admirando los adornos y nos olvidamos del verdadero Dios que está en nosotros, que habita en nosotros, porque ciertamente somos templo donde habita Dios. ¡Qué hermosura! Hay un texto que a mí me conmueve y creo que hoy tiene un gran sentido recordarles este texto del apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, donde dice en el capítulo 2, versículo 20: ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes
se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Creo que este evangelio de hoy nos invita de igual forma a reconocer que es que el Espíritu de Dios habita en nosotros, que somos templo donde habita Dios. La gente en tiempos de Jesús no fue capaz de ver esta gran verdad, que Dios habitaba en ese Hijo. Más aún, ese Hijo era el Hijo de Dios. Jesús era el Hijo de Dios. Pero ellos no lo vieron. Ellos no quisieron reconocer esa gran verdad. Yo pienso hoy día, ¿cuántas personas no quieren ver esta verdad? No quieren recordar esta verdad. Han ignorado esta verdad. Somos templo donde habita Dios. Cuando Dios te hizo a ti y a mí, nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo con el propósito de que Él pudiera habitar, morar en cada uno de nosotros. Qué privilegio más grande que Dios haya decidido venir a habitar en nosotros. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, ciertamente Él era la manifestación plena, total de la gloria, del poder de Dios. Porque cuando Jesús pasaba y pasó sobre la tierra, los muertos se levantaban, los paralíticos caminaban, los ciegos veían, los sordos escuchaban. Es decir, Él manifestaba la presencia plena de Dios a través de su vida, de su ministerio. Y cuando decimos que Dios habita en el templo, pero nosotros somos ese templo donde habita Dios, estamos llamados también entonces a manifestar la gloria de Dios donde quiera que nosotros nos encontremos. Tú y yo hoy día estamos llamados a ser esa presencia viva de Jesús donde quiera que nos encontremos. Si yo digo y creo que Dios habita en el templo y yo soy ese templo donde habita Dios, entonces tengo que reconocer que Dios me ha escogido a mí para llegar a otros, para seguir avanzando en el mundo, para seguir alcanzando, tocando tantas vidas que hoy necesitan de Dios. Hoy te lo quiero recordar. Como Pablo una vez le recordó a los corintios, ¿acaso no saben ustedes que son templo donde habita Dios? El Espíritu Santo habita en ustedes. ¿Acaso se te ha olvidado? Eres templo. Admiramos la belleza de los templos. Me encanta ir a los grandes templos. Y cuando estoy en Europa, en nuestros países de América Latina y en tantos lugares aquí en Estados Unidos, aquí en la parroquia donde yo trabajo, también tenemos un hermoso templo. Y me encanta entrar y contemplar la belleza del templo. Pero no podemos olvidarnos del Dios que habita en ese templo, que es más grande que las piedras o los adornos que hay dentro del templo. Y no podemos olvidar que tú y yo somos esos templos vivos donde habita Dios. Y que por lo tanto, Dios nos ha escogido para que a través de nosotros Él pueda llegar a muchos lugares y tocar a muchas personas con su perdón, con su amor, con su misericordia, con su salvación. Eres templo donde habita Dios. Regocíjate hoy en esta gran verdad. Dale gracias a Dios que ha decidido venir a habitar en ti. Y pídele a Él que te ayude y que nos ayude a ser cada día más conscientes de esta verdad proclamada. Dios habita en nosotros. Somos templos donde habita Dios. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió: Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.